Bueno, siendo las 18:15 aquí en Argentina y los diferentes usos horarios, sería complicado saber qué hora es, vamos a iniciar la lectura de las preguntas de hoy. Vamos a hacer tres preguntas, venimos bien con el promedio, así que eh, vamos a continuar. Tenemos la alegría hoy de tenerlo a Román, que como ya saben siempre aporta muchísimo, así que va a estar jugoso por el tema del desarrollo de las tres preguntas y porque está el compañero también, que ya se leyó el libro y que tiene bastante masticado todo esto, que va a ser provechoso eh, el aporte de su parte. Así que bueno, vamos a sumergirnos directamente en la pregunta. Esta es la pregunta 16. ¿Sociedad política o comunidad política? Fue el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, 1855-1936, uno de los primeros en distinguir los conceptos de sociedad política, Gesellschaft, y comunidad política, Gemeinschaft, que entendió como categorías distintas y contrapuestas. Así lo hizo en su obra de 1877, Comunidad y Sociedad. Aquí lo vemos a Don Ferdinand, su foto con su cara adusta, muy seria. Bueno, y de pocos amigos. La sociedad, para Tönnies, es la asociación compartida, mantenida a través de sujetos que actúan según su propio interés y en dialéctica entre sí. Para el autor, el ejemplo más claro de sociedad política era la empresa, en la que propietarios, directivos y trabajadores comparten el interés por trabajar para ganar dinero al hacer recurrente y estable a la empresa, aun cuando tengan poco en común en sus orientaciones y creencias. La sociedad política, en tanto que en su seno desarrolla una dialéctica de clases, tendrá una orientación similar a la empresa. La sociedad política subraya las relaciones secundarias entre los sujetos más que los lazos comunitarios y familiares. Además, la lealtad a dicha sociedad será menos entregada y voluntaria, más pasiva. O si es activa, lo será por intereses no comunes a todos los miembros de dicha sociedad política. La cohesión social interna derivará de una elaborada división del trabajo y de la propiedad privada, y será la propiedad capitalista su expresión más compleja. La sociedad política será susceptible de conflictos de clase, étnicos, religiosos, etc. De ahí una legislación que permita la solución pacífica de dichos conflictos sin llegar a cambiar la mentalidad de los implicados. Predomina la ley sobre la afinidad y suele asociarse al liberalismo político en la actualidad. En cambio, la comunidad será la asociación en la que los sujetos orientan su acción al colectivo antes que a sí mismos o a su grupo particular. Los miembros de una comunidad se regulan por leyes o creencias comunes sobre el comportamiento apropiado en cada momento, al igual que la responsabilidad personal para con la comunidad y para con los demás. Para Tönnies, la comunidad se establece como una unidad de voluntad. Y permítame a mí señalar aquí que es, así como es una unidad de voluntad, es una voluntad de unidad. Valga el silogismo. La forma de comunidad prepolítica que más ha trascendido e influido en la vida política es, según Tönnies, la familia. Aunque el parentesco no es el único nexo de unión de una comunidad, ya que existen también el territorio, la creencia,
la nación o la clase. En las comunidades políticas, a diferencia de las sociedades políticas, existiría una moderada división del trabajo, las relaciones personales serían más sólidas y las instituciones sociales menos complejas y abigarradas. Rara vez habría que reforzar el control social de forma externa, pues la lealtad al grupo estaría colectivizada. La legislación existiría, aunque en la comunidad, ¿no? La legislación existiría, aunque la resolución de conflictos estaría más centrada en solucionarlos que en conllevarlos, ¿sí? A diferencia de lo que es la sociedad. Suele asociarse a lo que desde el prisma liberal se llama totalitarismo. Es decir, la comunidad para el liberalismo es totalitarismo. Comunismo, fascismo, regímenes teocráticos, etc. Término complejo y confuso, totalitarismo, que luego trataremos. La dicotomía entre sociedad política y comunidad política de Tönnies fue establecida como diferencia conceptual que su homólogo y compatriota Max Weber, 1864-1920, trató en Economía y Sociedad, publicado en 1921, como tipos ideales, ¿no? Hablamos siempre de sociedad y comunidad política. Es decir, estos como conceptos que permiten comprender esencialmente ciertos fenómenos sociales históricos. A diferencia de Weber, Tönnies entendía que la diferencia conceptual y dicotómica entre sociedad y comunidad permitía clasificar los lazos sociales como pertenecientes a las relaciones sociales, roles, creencias y valores que se desprendían de la comunidad. Frente a las interacciones indirectas y los roles impersonales, creencias y valores formales de la sociedad. Weber asoció la sociedad política a la idea de contrato social del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, mientras que Tönnies tomó la distinción, sociedad política y comunidad política, de la distinción, consenso y unión del filósofo inglés Thomas Hobbes y de su obra Elementos del Derecho Natural y Político de 1640. El contrato social weberiano, en lo que respecta a la forma de entender la sociedad política, permite entender la estratificación social en clases, estamentos y partidos, y se asemeja más a un contrato comercial que a lazos de parentesco o de amistad. La idea de comunidad, por tanto, se asemeja a lo prepolítico o a lo etológico antes que a lo político, antes que al Estado. Y es en parte lo que permitió a Marx, a Engels y a Lewis Morgan hablar de comunismo primitivo como forma de vida comunitaria prepolítica. Eso sí, no universalizada y solo desde una perspectiva antropológica. Como hemos señalado en nuestro artículo Abolición del Estado burgués y extinción del Estado proletario, Revolución y dictadura del proletariado en el marxismo del 2019, el materialismo histórico propone la construcción de la comunidad política sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad política capitalista, lo que equivale a una transformación de la vida política del modelo societario al modelo comunitario, pero no regresando a estadios prehistóricos o históricos anteriores al modo de producción capitalista. Esta forma de comunidad política, que Marx y Engels denominan comunismo, resulta del proceso de fusión de la sociedad civil, supuestamente ajena o desencajada del Estado, y del Estado, algo que de facto nunca ha estado separado, pero que debe entenderse totalmente de iure a partir de la dictadura del proletariado, opuesta a la dictadura de la burguesía en el capitalismo, que abole el Estado burgués, aunque se construye sobre su territorio, su población y sus recursos, y se extingue como tal durante el proceso de transición socialista, pero no en sentido anarquista, sino como parte formal de unidades postestatales superiores. En el marco
de las relaciones de producción económicas, Marx entiende que mientras que la sociedad política se caracteriza por la condición personal privada de la producción de fuerza de trabajo, en la comunidad política, estos proletarios, que son dueños individuales de su fuerza de trabajo, la extinguen como tal, convirtiéndose en dueños de las condiciones materiales de producción de los medios de producción, es decir, socializan las condiciones materiales de producción. Y dirá en este pequeño párrafo de la crítica del programa de Gotha, dirá Marx, si las condiciones materiales de producción fuesen propiedad colectiva de los propios obreros, esto determinaría por sí solo una distribución de los medios de consumo distinta de la actual. El socialismo vulgar, y por intermedio suyo una parte de la democracia, ha aprendido de los economistas burgueses a considerar y tratar la distribución como algo independiente del modo de producción, y por tanto a exponer el socialismo como una doctrina que gira principalmente en torno a la distribución. Una vez que está dilucidada, desde hace ya mucho tiempo, la verdadera relación de las cosas, ¿por qué volver a marchar hacia atrás? Aquí lo que expone Marx es que el socialismo no es simplemente distribución o distribucionismo, sino que tiene que ver con la producción y distribución. Es toda una misma cosa. Pero no me voy a detener, sigamos leyendo el texto, así lo terminamos. Esta transformación de la sociedad, dice Santiago, esta transformación de la sociedad política en comunidad política, supone para Marx y para Engels el fin de toda forma de sociedad política en el sentido descrito por Tonís y Weber, incluida la democracia más radical. Dicha transformación, en sentido político, es resumida por Engels en su carta a August Bebel en 1875. Y dice así este extracto, dice Engels, el Estado popular, libre, se ha convertido en el Estado libre. Gramaticalmente hablando, Estado libre es un Estado que es libre respecto a sus ciudadanos, es decir, un Estado con un gobierno despótico. Habría que abandonar toda esa charlatanería acerca del Estado, sobre todo después de la Comuna, se refiere a la Comuna de París de 1871, la revolución proletaria que durante un mes impuso una dictadura del proletariado en la capital francesa tras la guerra franco-prusiana que se inició el año anterior. Dice, habría que abandonar toda esa charlatanería acerca del Estado, sobre todo después de la Comuna, que no era ya un Estado en el verdadero sentido de la palabra. Los anarquistas, dice Engels, nos han echado en cara más de la cuenta eso de el Estado popular, entre comillas, a pesar de que ya la obra de Marx contra Proudhon, Miseria de la Filosofía, 1847, y luego el Manifiesto Comunista, dicen claramente que, con la implantación del régimen social socialista, el Estado se disolverá por sí mismo y desaparecerá. Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de Estado popular libre. Mientras el proletariado necesite todavía del Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos decir siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra comunidad, Gemeinswesen, una buena y antigua palabra alemana que equivale a la palabra francesa comune. El materialismo histórico supone, por tanto, la doctrina filosófica que propugna el fin de la separación entre sociedad civil, proletariado revolucionario junto con otras clases de trabajadores, es decir, sociedad civil y Estado, burocracia, administración, gestión de las condiciones materiales de producción, etc. Es decir, supone la negación de la separación entre sociedad política y sociedad civil, pero propuesta a escala racional y universalista. La distinción entre sociedad política y sociedad civil la tomó Marx de su maestro, Hegel, en concreto de su obra Filosofía del Derecho del año 1821. Pero no para mantenerla, sino para acabar con ella mediante la revolución comunista. Revolución que en contradicción dialéctica con la historia, esto es, con la sociedad política,
pretende resolver dicha contradicción estableciendo de iure y reforzando de facto la comunidad política ya latente en la vida política histórica desde sus inicios. Abrimos el paréntesis para comentarios, preguntas, etc. Creo que Ignacio quería hablar anteriormente, así que adelante, Ignacio. No, me había equivocado de emoticón. Ah, bueno. Bueno, ¿qué les pareció este apartado? Hay bastante, como dicen los españoles, tela para cortar. Diferencias entre sociedad política, comunidad política. Habla del Estado. Habla de la cuestión de este debate de marxistas y anarquistas. ¿Qué hacer con el Estado? ¿Qué les parece? ¿Se entendió la diferencia entre comunidad y sociedad política? Sí, Ignacio, adelante. En- a mí me gustó la cita que hablaba de Marx criticando esa idea del socialismo como distribucionismo, que todavía se sigue manteniendo tanto en partidos socialistas o del socialismo vulgar, en el progresismo y en cualquier otro lado, que hay una frase que comenta, no es que no quieran que crezca, sino que se distribuye la torta. Entonces el foco termina siendo eso, pero al no pensar o reflexionar sobre el modelo económico, incluso en la dependencia que hay a otros países, en la exportación de materias primas, quizás de forma cada vez más eficiente, pero sin industrializar, se da el foco en asegurar ciertos derechos sociales, pero que sin esa industria no se puede tener, no se puede sustentar. Y que también va a depender siempre de que otros países te puedan exportar esos medicamentos, si por ejemplo se quiere asegurar la salud, o que te puedan exportar, que al final no te hagan un bloqueo económico. Sí, mira, lo que estás diciendo, pues básicamente, esto es algo que está bueno em, siempre discutirlo, volver y subrayarlo, ¿no? Porque siempre se nos achaca, ¿no? A aquellos que queremos la superación del capitalismo por una sociedad más racional, bueno, los socialistas, zurditos empobrecedores, lo único que piensan en distribuir, pero no piensan en cómo crear la riqueza. Quieren distribuir la riqueza, pero ninguno de estos vagos, atorrantes, quiere trabajar, entonces por lo tanto no quiere producir, y no es así. Eso es el socialismo vulgar, y ahí está bien señalado en ese extracto. Eh, para Marx, ese extracto del crítica al programa de Gotha, ahí lo dice bien, es una sola cosa. El sistema de producción es la matriz productiva distributiva. No hay solamente distribución. El socialismo no es simplemente distribuir mejor. Eso es socialdemocracia. Esa es digamos, la panacea o el cuento de la socialdemocracia de que no, lo que pasa que tenemos que distribuir con mayor justicia, y también viene también de la doctrina social de la Iglesia en ese sentido, ¿no? Esta cosa bien pensante de que hay que distribuir mejor. En realidad, la producción y la distribución es una sola y una misma cosa. Y ahí Marx dice una cosa muy interesante, en la cual en el sistema capitalista y en la sociedad política, que es sistema capitalista,
la fuerza de trabajo es propiedad individual del trabajador. Entonces, superar ese tipo de sociedades y ir hacia la comunidad política, es cuando se socializan todas las condiciones de trabajo. Es decir, el trabajador ya no es dueño de su fuerza de trabajo, sino que la comunidad de trabajadores es dueña de las condiciones de trabajo y de producción. Por lo tanto, como dueñas de las condiciones de trabajo y de producción, son dueñas también, obviamente, de la distribución. Y ahí hay un salto cualitativo en la comprensión de la cuestión. Por lo tanto, creo que es interesante esa parte y muy enriquecedora. Y en cuanto a que dice Edgar, si podríamos explicar mejor la diferencia entre sociedad y comunidad. La sociedad, básicamente, la sociedad política, es como, viste, dar el ejemplo de la empresa. Es donde distintas partes de un todo, las partes humanas de un todo, pueden tener intereses divergentes particulares de esas partes, pero se unifican en tanto que esas divergencias de intereses eh, le es medianamente funcional al todo. Voy a intentar explicarlo mejor. Las relaciones son relaciones de interés, no son relaciones de voluntad y de conciencia, en la cual la acción está movida más que nada en pensar en la integridad de la comunidad, sino en pensar en la particularidad de los grupos o de los individuos. ¿Sí? Entonces, la sociedad es eso último, en donde los individuos se mueven por intereses, por lo tanto, hay elementos más bien indirectos y particulares que están por encima del objetivo o de la voluntad de comunidad, la voluntad del todo, ¿no? En la comunidad se antepone el interés del todo y en cambio en la sociedad se antepone los intereses particulares. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, da como ejemplo la familia, como comunidad, como ejemplo de núcleo más primigenio, en donde no se hacen las cosas por interés, sino que se hacen las cosas por relaciones directas humanas, que son los afectos. Y de ahí que se asocia todo lo comunitario con lo prepolítico, con lo que ya casi como lo etológico. En ese sentido, toman eso, Marx, Engels, incluso Morgan, como para ejemplificar lo que eran las sociedades prepolíticas como el comunismo primitivo, en donde primaba más bien los lazos familiares, afectivos, humanos, sobre los intereses particulares de los individuos o de las partes de la comunidad o de la sociedad, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahí está la dicotomía, lo que supone, digamos, la división, ¿no? Podés clasificar estos dos tipos de poblaciones humanas, o de organizaciones humanas, mejor dicho, en sociedades políticas donde prima los intereses individuales o particulares por sobre el todo, de comunidades donde prima la voluntad, digamos, del todo por sobre las partes. No sé si fui gráfico o me fui por las ramas. ¿Quién más quería aportar, quería hablar, que me perdí? Sí, Orman, adelante. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Mariano. No, y fíjate que creo que explicaste bien la diferencia entre una sociedad y una comunidad. Recordemos que en la sociedad siempre va a primar los intereses y la particularidad, pero también matizada y camuflajeada con el discurso de unión, de unidad. En cambio, en la comunidad hay un colectivismo, hay cierta individualidad, ¿verdad? En el ambiente mismo, pero ¿qué es lo que se prima? Lo que tú has dicho. ¿Qué le conviene más al colectivo o qué necesita sobre el individualismo y la particularidad en extremo, que es lo que a veces se antepone más en una sociedad? Y creo que también acabas de mencionar lo de Proudhon, la diferencia que de lo que él defiende
a la vuelta que le dan Engels y Marx a la idea de comunidad, porque lo que busca Marx y Engels es la superación y la dialéctica entre el bueno y el malo, sabiendo de que siempre va a haber un Estado, un árbitro que te sirva para regular y poder tener como ese tapón de contrapeso para que esa dicotomía no te empuje a un caos que ya ni puedas controlar. En cambio, Proudhon, y eso lo fui entendiendo un poquitito en el video de Red Planeta, canal que sugiero para formación básica de estos temas, explicaba el administrador del canal que Proudhon nunca logró salir de esa dicotomía de querer hacer como amor y paz entre el proletariado y entre el burgués en donde presta su fuerza laboral, y jugaba bastante con lo que tú decías, la distribución de la riqueza en el sentido de que vaya, te voy a dar esto, hasta aquí te voy a dar y hasta aquí te vas a quedar, no vas a avanzar. En cambio, ya en el mismo comunismo siempre hay esa libertad de poder avanzar, pero también, como decían en la Unión Soviética, en la Constitución de 1936, a cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Y solo agregaría, y también según su aporte, o lo que dicen bíblicamente hablando, a cada quien lo suyo y a cada quien lo que le pertenece. Pueden corregirme. Sí, sí. En la Constitución del 36 de la Unión Soviética decía de cada quien según su capacidad y a cada quien según su trabajo. Era así. Acá Edgar dice la diferencia entre sociedad y comunidad política. Básicamente la comunidad es cuando los procesos, en vez de ser por el interés particular sería o individual, es por el beneficio de los miembros de la sociedad, como las comunidades que poseen medios de producción propios y producen por un sentido de bienestar colectivo. Exactamente, es algo así resumidamente. ¿Alguien más quiere aportar, preguntar, debatir, criticar? Si existen ejemplos. Digamos, lo que hay en realidad, yo no sé si habría estrictamente ejemplos de comunidad política. Hay intentos de construcción de comunidad política, o hay sociedades que tienden hacia la construcción de la comunidad política. La comunidad política se va a alcanzar, si se alcanza, en algún momento cuando pasemos la etapa de la construcción socialista hacia esa etapa postcapitalista, que habrá que ver si llegamos o no y habrá que ver cómo es. Yo creo que en principio empíricamente no existe ningún ejemplo hoy por hoy de comunidad política. Lo que existe sí son proyectos que propugnan o que intentan dirigir las distintas sociedades en ese sentido, en esa dirección. Bueno, si les parece, pasamos a la próxima, la 17. ¿En qué momento algunas sociedades naturales humanas se desestructuran para conformar sociedades políticas y, en cambio, otras no lo hacen? ¿Se acuerdan que algo de esto habíamos hablado anteriormente cuando se preguntó términos holóticos y hablamos un poquito de holización? Bueno, esto está un poquito relacionado con eso. Dice, una sociedad natural humana podría ser definida como una infraestructura convergente que se mantiene por la integración de diversos subconjuntos o partes de esa misma sociedad, heredadas de etapas anteriores y que desempeñan funciones de control social. La convergencia aquí se toma como criterio de una sociedad natural en el contexto de la teoría política. La sociedad, desde el punto de vista político,
se supone convergente por ser natural y no al revés. Los rudimentos políticos de estas sociedades no pueden considerarse criterio de una sociedad política. La sociedad natural humana es aquella que, aun sin tener fines no preestablecidos, tiene caracteres específicos sin dejar de comportarse como una sociedad de grandes simios. Pero dejará de comportarse así cuando sus fines puedan desarrollarse hasta dibujarse divergencias internas. Entonces, podrá entrar en un nivel que ya no será natural sino político. Las sociedades naturales humanas son filiarquías, lo que significa que no son igualitarias en sí mismas, sino que están ligadas por relaciones de dominación, parentales o no. No son ácratas, no son anarquías, ni tampoco jefaturas, al menos no siempre. En ellas se produce el mando prepolítico de una tribu, pero sin dejar de ser filiarquías, es decir, que las sociedades naturales humanas implican relaciones de subordinación de unos subgrupos a otros en el todo social, de manera convergente y aceptada por los subordinados, pero también son sociedades de coordinación con relaciones de igualdad. La convergencia entre las partes de la filiarquía prepolítica, en la que sus miembros pueden pertenecer al mismo tiempo a grupos distintos, igual que en una sociedad política, es resultado de la coerción continua ejercida por su grupo dominante. Atención. Es el resultado de la coerción continua ejercida por su grupo dominante, la convergencia. Las divergencias existen, pero tienen, si presuponemos la convergencia de las partes sociales, la característica de ser divergentes entre sujetos o entre grupos, pero sin capacidad de convertirse en grupo disidente con capacidad subversiva. García Sierra pone el siguiente ejemplo. Durante la caza anual del bisonte por los indios cuervo, algunos particulares de la tribu pueden atacar prematuramente a la manada. En este caso se les azota, se rompen sus armas, se confisca la pieza cobrada. La convergencia no es, por tanto, una situación pacífica de la que se parte. Sin embargo, la convergencia global está asegurada, la convergencia global de la tribu está asegurada, y por eso los indios cuervo no son una sociedad política según el concepto que estamos aquí construyendo. La diferencia distintiva entre filiarquías y las sociedades políticas estriba en que aquellas, las filiarquías, la divergencia es entre sujetos y el control social coactivo tiene una forma salvaje o bárbara, como presión muy dura sobre los sujetos que no se someten a la norma. En cambio, en las sociedades políticas, divergentes en lo que concierne a los objetivos mismos de sus partes sociales, el control es ya político y es encomendado a órganos especializados y diferenciados en diversos grados entre sí. Tenemos a la justicia, tenemos la policía, tenemos al ejército, ¿sí? Tenemos incluso grados especiales de organismos de control, como pueden ser los que generan y propagan la cultura, la escuela, ¿no? La educación. ¿Sí? Esto lo agrego yo para que vayan esquematizando. La comunidad política, entonces, probablemente continuaría la pauta de la sociedad política, pero la comunidad política está hablando en un futuro, ¿no? En la construcción de la comunidad política. Probablemente continuaría la pauta de la sociedad política en términos de control, ¿no? Pero en un sentido más colectivo. A la filiarquía, es decir, a estas sociedades prepolíticas, pero que tienen, un orden, cierto orden jerárquico, se le atribuye el papel de género radical, o sea, de raíz, de ser la raíz genérica, el núcleo de la sociedad política. Este género, una vez alcanzado un grupo de desarrollo determinado, se desintegra, se descompone o se genera para poder asistir a una regeneración o reestructuración de la unidad social en una forma más compleja y diferenciada, es decir, se transforma de la filiarquía, la organización más primigenia, hacia una más compleja que es la sociedad política.
Esto en el supuesto de que la desintegración, ojo, esto en el supuesto de que la desintegración no conduzca solo a una regresión a estadios anteriores, es decir, volver a la sociedad animal, o a la desaparición de la sociedad, es decir, a la extinción de la misma. En todo caso, al llegar a la sociedad política, rechazamos la concepción teleologicista evolucionista que afirmaba el paso del comunismo primitivo a la jefatura, de la jefatura a la gens estratificada y de esta a la sociedad política. La concepción de la sociedad política y su surgimiento en esta pregunta se acerca más al modelo de evolucionismo discontinuo, el cual implica, de alguna manera, conflictos profundos y constantes. La raíz de la desestructuración de la infraestructura de la sociedad natural humana se encuentra en las divergencias sociales objetivas que se producen en su seno y llega a un punto crítico en función del volumen material desintegrado. Las más importantes son las que pueden desembocar en una reestructuración hacia la sociedad política. Estas no se producirán por una dispersión que se desintegra a las partes de una filiarquía, sino que tendrá que ver más con el aumento y concentración de la presión de las partes que la constituyen, hasta que la infraestructura ceda bajo el efecto de dicha presión, el cual puede consistir en la elevación de las divergencias significativas entre sus planes y programas hasta un cierto grado cuando en ellos actúan las partes de la sociedad natural humana hasta entonces integradas. Un incremento de divergencias objetivas, conflictos, contradicciones, que se reflejará en una multiplicación de las disidencias particulares presentes en la filiarquía, no reducibles a estas, y que conducirían o a la desintegración por anarquía o por anomia. En este punto es esencial que cristalicen corrientes divergentes colectivas que no podrán neutralizarse mediante el mero control social. Dichas divergencias formales son la expresión relativa de una realidad absoluta. La configuración, según planes y programas virtuales propios de la parte divergente enfrentada con las configuraciones de las otras partes del conjunto social. Todo esto lo podemos resumir en dialéctica de clases o lucha de clases. El concepto entonces de divergencia objetiva no caracteriza solo el carácter colectivo de la misma respecto de las divergencias particulares, también caracteriza los contenidos objetivos de los planes y programas sociales. Aquello por lo que una parte colectiva diverge en el conjunto de una sociedad es un sistema de planes y programas incompatibles con los de la parte dominante, y por ello se requiere que la divergencia no sea meramente particular. Si fuese colectiva, pero sus objetivos no amenazasen o comprometiesen la infraestructura, tampoco podríamos hablar de divergencia con significado político, sino de un desarrollo neutro de las posibilidades operatorias de la sociedad política, pues la infraestructura quedaría invariante tras la transformación. Así, los orígenes de la sociedad política no estarían en el incremento y multiplicación vegetativa de las familias. No es solamente crecimiento de la población. Caben tres modos de desestructuración formal de la sociedad natural humana que hagan que no derive en sociedad política. Las tres son: esto puede pasar, la desestructuración formal de la sociedad puede ser por un proceso interno de descomposición de las relaciones de la infraestructura, consecuencia de las diferenciaciones que maduran en el seno de la filiarquía en torno a alguno de los centros de control social, es decir, cuando cierta parte amenaza ese sector dominante. Puede ser continua, gradual y suave. Pueden dar lugar a una sociedad política, ¿no?, por la superación de la organización anterior. O, en lugar de ser un proceso interno de descomposición, puede deberse a un proceso externo de descomposición por intrusión de la filiarquía, que tomamos como referencia, con un grupo invasor llamado a desempeñar las funciones ulteriores de la parte integradora. Tendrá regularmente la forma de una invasión. O tercero,
un proceso de divergencia con sociedades de su entorno, dando lugar a una desestructuración por convergencia interna. Caben formas obviamente intermedias o mixtas por vía de intrusión, no ya de un grupo integrador, sino de grupos que se infiltran lentamente en la filiarquía o que han sido introducidos en ella de manera abrupta como botín de guerra. Es decir, para resumir estas tres formas de desestructuración, una por las propias contradicciones internas, otra por contradicciones con el entorno, es decir, externas, estamos hablando de 1, dialéctica de clases al interno, 2, dialéctica de estados pueden ser, 3, procesos que sean mixtos en ese sentido, ¿no? Que tengan que ver con una y con otra también. Pueden ver lo último que pasó, por ejemplo, en Siria, ¿no? Lo dejo para que lo piensen. La desestructuración de la filiarquía puede resolverse no solo en la disolución de estas en sus partes aisladas o en su extinción. Puede también, la filiarquía, reestructurarse en la forma de una sociedad natural humana del mismo o diferente nivel, bien por anamorfosis mediante refundición de los componentes reestructurados, constitutiva del núcleo de la sociedad política. Dicho núcleo se constituirá por componentes de la filiarquía, trabados de un modo nuevo, que equivale, en cuanto a qué novedad, a determinar la diferencia específica de la sociedad política. Esta diferencia no se sobreañade al género, pues no es sino la refundición o recomposición de sus componentes en una infraestructura de rango más complejo que la sociedad precursora, o sea, que la sociedad anterior. El núcleo se daría en el mismo proceso genético de la nueva reestructuración, a la vez que ésta constituirá la estructura nuclear misma de la sociedad política, aun cuando su desarrollo ulterior se dé según las diversas capas de su cuerpo, como luego veremos. La reestructuración, por su parte, ha de tener el sentido de una recomposición o conformación nueva, de una convergencia establecida sobre un radio global y no sectorial. La divergencia crítica ha tenido que darse en todas las capas del poder y no solo en una o en dos. La nueva conformación política se dará como una red más o menos compacta y total que incorpora las diversas capas, pero no necesariamente una totalidad íntegra. Como criterio de esta integración de partes en una nueva totalidad, se dará una concatenación cerrada del tejido reestructurador de la sociedad natural humana en la sociedad política. Habrá facciones, grupos o partidos desprendidos de la sociedad anterior, dotadas de la capacidad necesaria para conformar la totalidad de la sociedad política en el sentido dicho, cuya propia parcialidad, adquirida históricamente, comenzará a verse condicionada por el cumplimiento de planes y programas relativos a la subsistencia de la totalidad. Si el poder político es la capacidad de esa parte o partes para influir o causar en las demás la ejecución de las operaciones precisas para orientarse según sus normas, la estabilidad recurrente será la consecuencia de esta capacidad, la unidad global fruto de dicha imposición. La inestabilidad política llevará al fin de la sociedad política. Así, el núcleo de la sociedad política será el momento en que la filiarquía se constituye en sociedad política estable y recurrente. Será también el proceso mismo por el que la parte o partes dominantes de la sociedad política harán girar en torno suyo a las demás, reorganizándolas según sus intereses sin dejar de ser parte y no un todo. Aquí viene muy a cuenta el concepto de hegemonía Gramsci. El núcleo de la sociedad política ha de ser capaz de mantenerse en el tiempo histórico. Su mejor medida es su duración. Para ello debe haber retroalimentación entre núcleo, curso y cuerpo de la sociedad política. Al margen de cualquier sistema normativo y fenoménico global, aunque se den períodos de equilibrio o plenitud, no es posible dicha estabilidad recurrente. O sea que
toda sociedad necesita siempre un sistema normativo y fenoménico global. Bien, abrimos paréntesis antes de arrancar, por último, la última de hoy, que es la 18. Aportes, preguntas, críticas, disidencias. Me tomo unos mates porque tengo la garganta seca como lengua de loro. Adelante, Olman. Bueno, ahora que has explicado esto, cómo las sociedades pueden mantener su equilibrio, nos damos cuenta que en realidad ahí las mismas circunstancias de los sucesos que pasan en ese ambiente pueden empujar a mantener la estabilidad y equilibrio, pero sabiendo estar atento a los cambios de las mismas coyunturas y la misma geopolítica, independientemente de los métodos de la época, o dejar que la corriente te arrastre y que haya esa lucha de clases, esa pugna interna, y eso vaya pudriendo, por así decirlo, la base y vaya desequilibrando en cierta manera la balanza. Bueno, tú acabas de decir lo que pasó con Bashar al-Assad y en Siria, que creo que ahí nos damos cuenta y que nos sirva de ejemplo a nosotros, ¿verdad? Del otro lado del charco, cómo las dialécticas entre la clase política, entre el colectivo de la sociedad y entre la misma burguesía, más la geopolítica, porque sepamos que esa zona es una zona muy fuerte y estratégica para poder sacar tajada de poder por las potencias actuales, ¿verdad? Estados Unidos, Reino Unido, Israel, ¿verdad? Por supuesto. Entonces eso puede hacer que una sociedad caiga y pongan a otro, a otro títere, lo voy a decir así, otro tonto útil, más fácil de manipular y que esté más a favor de los intereses cuando son, según los actores, los que están moviendo los hilos de afuera para adentro y de adentro para afuera a través del servilismo de tanto el que gobierna como la pequeña burguesía y burguesía nacional servil a esos intereses foráneos. Pueden ahí corregirme. Bien, gracias, Olman. No entendí lo que es la concatenación cerrada del tejido reestructurado. Bueno, lo que se refiere ahí es lo que hablamos incluso en el encuentro anterior, ¿no? Esta desestructuración y reestructuración. El proceso de olización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, que plantea que dentro de las sociedades hay partes, esas partes, por las propias contradicciones que generan los intereses divergentes dentro de esas mismas sociedades o por incluso presiones externas, puede haber una desestructuración. Esa desestructuración puede llevar incluso a la extinción de la sociedad como tal, ¿no? Pero tiene que haber elementos convergentes que hagan que esa desestructuración esté unida en cadena con los hechos que van a desembocar en una reconfiguración. Entonces, la concatenación cerrada del tejido reestructurado habla de esa cadena de sucesos, de hechos, de superaciones dialécticas que se pueden presentar dentro de una sociedad, que se encadenan esos hechos en sí, dando un proceso cerrado de reconfiguración y reestructuración de la sociedad. Es decir, lo que ahí pone en el texto, ¿no? De pasar de una filiarquía, sociedades humanas primitivas basadas de ciertas jerarquías y ciertas subordinaciones, hacia un nuevo tipo de sociedades en donde hay un más amplio elementos de racionalidad y de complejidad que generan una reconfiguración de la sociedad.
A eso se refiere Ignacio. Sí, adelante, Ignacio. Gracias, Mariano. Y en esa parte de cerrados, ¿se refiere a que ya termina el proceso de reestructuración? ¿O que cuando se dice cerrado me da la impresión que también puede haber algo, un proceso abierto? ¿Cuáles serían esos casos? Es que en realidad se refiere a cerrado a que tiende a cerrarse, pero nunca se cierra del todo. Uno no lo puede homologar. Bueno, yo en mi especialidad médica hablamos de circuitos semicerrados o semiabiertos. Eh, Tiende a cerrarse, pero nunca se cierra del todo porque siempre sigue habiendo contradicciones. Entonces se cierra y se abre permanentemente. Por eso nosotros decimos que podemos definir inclusive el materialismo filosófico como un materialismo discontinuista, en el cual hay momentos de continuidad y discontinuidad, o sea, tendencias convergentes y divergentes a la vez, pero que por estos procesos mismos de lo que es el concepto de dualización, hay una tendencia siempre a desestructuración y reestructuración, pero que nunca termina finalmente de cerrarse del todo. O sea, hay una tendencia a cerrarse porque siempre tiene que haber una tendencia a que la configuración tenga una recurrencia en el tiempo. Y de ahí que dice en el texto incluso el grado digamos, por decirlo de alguna manera, de eutaxia que puede llegar a tener el sistema es su grado de durabilidad. Ahora, nada es eterno, nada escapa a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? La entropía. Por lo tanto, las tendencias divergentes son contrarrestadas por las tendencias convergentes, que intentan cerrarlo de alguna manera, pero nunca se cierra del todo, porque siempre sigue habiendo conflictividad y sigue habiendo contradicciones. Adelante, Ignacio. Por poner un ejemplo, con, por ejemplo, una célula, ese cerrarse sería que pudiera tener una membrana para que las partes de la célula no salgan hacia el medio y que otras células se la coman, algo así. Por ejemplo, en la biología vos tenés que la célula tiene una membrana con su parte hidrófoba y otra hidrofílica, y que se mantiene con respecto al medio externo a partir de un proceso activo que es de bombas, de la más conocida, la de bomba sodio-potasio. No, me estoy yendo un poco por las ramas, pero quiero ser gráfico en esto para que se entienda. Esas bombas lo que hacen es mantener siempre las concentraciones iónicas con el afuera y con el adentro. Es decir, si no tuvieran esas bombas, la célula colapsaría, básicamente, por ósmosis. Entonces, lo que hay es un sistema activo que ante las tendencias divergentes o entrópicas las contrarresta. Ahora, ¿qué pasa? Llega un punto en que eso no deja de funcionar por propio desgaste del tiempo, ¿no? Por la propia cuestión entrópica. Entonces, bueno, lo que incluso Santiago siempre lo repite, nada escapa a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Finalmente, el proceso de desorganización triunfa, pero bueno, en esas superaciones dialécticas es como que la vida siempre de alguna manera va encontrando hasta ahora su camino y su superación. Pero sí, para generar la estabilidad recurrente se necesitan de estos mecanismos de reestructuración y de convergencia que a su vez van siendo siempre reestructurados. Bueno, el joven Román está muy callado hoy. Me está dejando hablar demasiado y quería que hablara él. Bueno, ¿alguien más quiere hacer? Perdón, Sí, sí, Román, adelante. perdón. Bueno, no, es que no tengo mucho para aportar y estoy un poco resfriado de la voz y por eso no he participado mucho. Está bien. Es broma, es broma. Sí. Sí, seguro se está guardando para el final.
Bueno, si alguien más quiere aportar, discutir, meter algún debate, pelearse. Bueno, si nadie quiere, seguimos con la última, que es corta. Ya vamos terminando. Sí, Ignacio, adelante, dale. Tengo una duda. Esa cadena de sucesos estarían relacionadas con la historia y también se podría relacionar con los avances que se dan en estos intentos para generar una comunidad política. Esos avances, ¿de qué escala son? Porque podrían ser, ¿cuál es el mínimo de esa escala y cuál sería el máximo? El máximo me imagino que debe ser a nivel imperial, y a mínimo entonces se haría que se cree algún sindicato, alguna aprobación de alguna ley, y en una parte intermedia alguna guerra entre países. No sé si es así. Claro, vos fíjate que habla de partes, ¿no? De que cuando se constituyen esas partes que tienen intereses divergentes y que los pueden plasmar en planes y programas. Entonces, siempre hay una parte que genera, digamos, una convergencia, pero siempre sometiendo al resto de partes. Es decir, haciendo que el resto de las partes se subsuman en los planes y programas de esa parte que termina subsumiendo a un todo y conduciendo a ese todo. En ese sentido, también es cuando se presentan las contradicciones entre partes que tienen planes y programas distintos y que según la lucha que tengan entre sí y la superación de una parte sobre la otra, imponga sus planes y programas a la otra. Por eso yo, cuando hablaba de todo ese texto que parecía una maraña de palabrerío, decía, atención al concepto de hegemonía, porque está hablando prácticamente de eso, de cuando una de las partes asume la conducción del todo y hace que el resto de las partes se subsuman a esos planes y programas. Esto es básicamente la revolución y el cambio de régimen. Es decir, cuando se salta del feudalismo a régimen republicano o régimen burgués, y del régimen burgués hacia un régimen socialista, ¿no? En el cual es una transición que se va sometiendo a la clase burguesa hacia los planes y programas de los productores directos o del proletariado revolucionario. Entonces, estas cosas se pueden dar, como dijiste vos, obviamente en distintas escalas. A escalas internas es dialéctica de clases que se puede presentar en diversas luchas particulares, como puede ser los sindicatos, como puede ser una lucha de clases abiertas donde hay bandos enfrentados entre sí y hay una superación de una parte de un bando sobre el otro, o en dialéctica de estados e imperios, ¿no? Así que sí, se puede presentar obviamente esto en distintas escalas y habla básicamente de esto, ¿no? De la pugna de los distintos, de las distintas partes y cómo se imponen unas partes sobre otras y conducen al todo. Sí, Román, adelante. Respecto a la pregunta que hizo Ignacio, hay un artículo de Armesilla que recomiendo que no me acuerdo, pero tengo que volver a leerlo. Lo leí hace mucho tiempo, pero recuerdo que habla un poco de esto. El artículo se llama La abolición del Estado burgués y extinción del Estado proletario. Habla de esto de la comunidad, ¿no? De la comuna, de cómo fusionar la sociedad civil con el Estado. Pues, sí, es que lo citamos recuerdo en el texto. Sí. Sí, en ese artículo se cita, creo que un texto de Marx que se llama La Guerra Civil en Francia, que básicamente que ahí expone que el régimen comunal no pretendía destruir la unidad de la nación francesa, sino organizarla
mediante un poder precisamente comunal y convirtiéndola pues en una realidad frente del Estado, que era de más o menos su perspectiva en ese entonces, ¿no? Una encarnación de aquella unidad, o sea, es decir, convertir a la nación francesa en una unidad, pero no abolir como tal la unidad de esa nación francesa. Entonces ahí, eh, por eso Marx, por ejemplo, a veces se refiere al Estado burgués como una excrescencia parasitaria de la nación, porque pues lo ve así, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, viendo ese artículo se puede concluir que lejos de destruir la nación y que pues el objetivo, el máximo alcance de esta comunidad, como bien decía Ignacio, puede ser imperial, ¿no? Entonces sería una de las tareas principales del proletariado sería pues después de convertirse en clase dirigente, sería acabar con esta dicotomía entre sociedad política y Estado, ¿no? Fusionándose, siendo comunidad política. Entonces, básicamente el objetivo sería que algún día, por ejemplo, la nación política argentina se convierta en la comuna de Argentina. La nación política de Chile se convierta en la comuna de Chile. Así a su vez la nación política peruana, pues la comuna peruana, la colombiana, la comuna colombiana, y que estén integradas a su vez a una civilización iberófona. Entonces, o sea, podría decirse que nuestro proyecto, en tanto que superación del Estado o nación burgués, se convierte en una comuna nación proletaria, y eso a nivel de nación, ¿no? Y a nivel de imperial, de civilización, de escala continental, pues sería la iberofonía socialista como un sistema de comunas nacionales o como una comuna civilización, ¿no? Ahí cabría el término de coinonía política, más o menos. No, más o menos no. Excelente. Ya veíamos que se estaba guardando para el final. Excelente síntesis que está haciendo Román. Es así. Es la fundición entre sociedad civil con lo que se llamaba sociedad política, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Sociedad civil, que sería la población, con la sociedad política, que sería la burocracia estatal, los funcionarios, etcétera, porque eso es lo que Hegel divide en dos, ¿no? Está el funcionariado, que es el Estado, con su burocracia, etcétera, etcétera, y la sociedad civil, ¿no? Sociedad política, el Estado, sociedad civil. Bueno, lo que planteamos nosotros es que tiene que haber, que en realidad existe ya una fundición de esta, pero de iure debería ya, y de facto debería estar unificada y fundida en una misma. Es decir, la población debería ser el Estado y el Estado debería ser la población y todo sería una amalgama de fundición de las mismas. No tendría que haber una dicotomía entre todo esta, o no tendría que existir un Estado que esté por encima de la sociedad, ya que el Estado es la propia sociedad. Ahora, de lo que habla Marx es de abolir el Estado burgués y de ir hacia una nueva forma constitutiva y organizativa, que la llama comuna, pero que no deja de ser, entre nosotros, lo entendemos, como una formación estatal, pero no en el sentido burgués de la palabra Estado. ¿Se entiende? Entonces iríamos a la construcción de la comuna, como bien dice Román, la comuna argentina, la comuna colombiana y la comuna iberófona, como una comuna ya de plataforma geopolítica imperial, en donde la sociedad civil y la sociedad política, como utilizan los términos, ¿no? O la sociedad civil, la población, sobre todo el proletariado revolucionario y las otras clases trabajadoras, se fundan con el Estado y sean una sola misma cosa. Ahí está poniendo el artículo de Armesilla. Entonces, la síntesis de nuestro proyecto político iría en esa dirección, ¿no? Y magistralmente lo resumió Román, comentando el artículo de Santiago. Bueno, si quieren, hacemos la última y largamos, si quieren, para más comentarios y más debate. Esta es la 18. La racionalidad es más racional si es producto de la vida política.
La racionalidad es la capacidad que permite, a través de operaciones quirúrgicas con el mundo en torno, juntar y separar cuerpos de tal manera que se componen otros nuevos que ya no son meramente naturales, sino culturales. De esta manera se generan instituciones materiales, bien sean corpóreas, espaciales y temporales, como bienes, mercancías, edificios, ciudades, estados, caminos, naves, armas, ropa, textos, máquinas, herramientas, etc. Bien sean incorpóreas, inespaciales y temporales, como acciones aprendidas que permitan la recurrencia, vía operaciones de instituciones corpóreas, recuerdos de dichas acciones, e incorpóreas e inespaciales e intemporales, como las matemáticas, historia, lenguaje, simbólico, estructura, etc. Recuerden que esto es, está dentro de la ontología de nuestro materialismo político, ¿no? DU1, DU2, DU3. Bien, las instituciones generan normas recurrentes y tienen una finalidad, esas normas. De la misma manera que la filiarquía se puede reestructurar en la sociedad política, la racionalidad operatoria humana, que es común a todos los individuos de la especie pasada, presente y futura, salvo en caso de incapacidad física o psicológica, se reestructura en la vida política y opera sobre la misma de cara a su recurrencia, ampliación o transformación. Los animales no humanos también pueden desarrollar una racionalidad operatoria, e incluso instituciones como las jerarquías, herramientas muy toscas que pueden acumular pero no transformar, como algunos grandes simios, o incluso lenguaje, que es repetitivo como algunas aves o más estructurado como algunos cetáceos. Pero la razón animal no abandona su fase natural en tanto que no pueden construir ni sociedades naturales filiárquicas complejas, ni menos aún sociedades políticas. La vida política, tal y como la conocemos, es una vida estrictamente humana en la que los animales son incorporados como elementos circulares, radiales o angulares. Recuerden lo que era el espacio antropológico. Pero tiene sus propias dinámicas y dimensiones más allá de la mera racionalidad animal, pues aquella envuelve a esta, es decir, el animal puede tener una relación con nosotros. Nos puede infundir temor, nos puede matar, comer o puede desarrollar una amistad con nosotros. Pero no puede curarnos voluntariamente de una enfermedad, ni puede enjaularnos en un zoológico, ni puede experimentar con nosotros, ni puede cocinarnos, ni puede votarnos en unas elecciones. Y sería irracional que nosotros votásemos a un animal para la jefatura de una sociedad política, pues sería incapaz de gestionarla, salvo que se le utilice como pantalla de un gobierno en la sombra humana. Bueno, pueden ver el ejemplo argentino, qué sé yo, pondríamos en duda este párrafo. Bueno, pero la vida humana no ha sido siempre estrictamente política. Ahora bien, de la vida prepolítica surge la vida política, y la racionalidad humana operatoria ha sido la misma en sus bases biológicas en ambos periodos. Sin embargo, la racionalidad política es más compleja que la mera racionalidad animal. La razón en la vida política ha producido la arquitectura, la escultura, la pintura, el teatro, la poesía, la literatura, el cine, la filosofía, la burocracia, la medicina, las matemáticas, las ciencias naturales, la historiografía, las ciencias sociales, etc. Es decir, la racionalidad en la vida política ha llevado al hombre al espacio, ha demostrado la esfericidad de la Tierra, ha recuperado la unidad y comprensión de la especie humana mediante el descubrimiento de nuevos continentes, ha generado imperios, también ha generado masacres, exterminios, conflictos y muchas irracionalidades, algunas partiendo de relaciones sociales prepolíticas. Pero lo que está claro es que la conexión entre la vida política y la racionalidad operatoria humana ha permitido hablar de la razón y del racionalismo en su sentido actual pleno y todavía abierto a nuevas derivaciones, algo que trataremos más adelante. Bien, abrimos el último paréntesis de comentarios ya para cerrar el encuentro. Los que quieran hablar, opinar.
Adelante. Adelante, Ignacio. Voy a decir un comentario sobre lo último y después voy a decir unas preguntas sobre los otros temas. Sobre esta idea de la racionalidad política, que permite más cosas que la racionalidad humana natural, entre comillas. Se me viene a la mente que como somos nosotros y nuestras circunstancias, y lo que podemos hacer lo aprendemos de quienes nos cuidan o que nos enseñan. Con una sociedad política, la escritura permite que esa enseñanza se extienda en el tiempo, y con la tecnología también se extienda espacialmente, permitiendo más cosas de que dependiéramos de una tribu que nos enseñase de 200 personas, pues ahora podemos depender de miles y miles si es que no 1 millón o más, que no tengo la cuenta, de filósofos, de científicos, de profesores y cuánta cosa más. En pregunta con el primer tema era sobre esta idea de comunidad que es motivada por el interés colectivo. No sé si el patriotismo o la idea de solidaridad, o ya sea de clase, internacional, etcétera, sería algún elemento o un paso que sería un avance hacia esa idea de comunidad política. Y el tema del núcleo político, quiénes conforman o quiénes pueden conformar un núcleo. Si, por ejemplo, un partido puede ser un núcleo político, o lo es la clase, no sé si lo puede ser la clase trabajadora, o ambas, o ninguna. Eso. Sí, a ver, voy a tratar de contestar según mi parecer, ¿no? Acá. Está hablando en general la cuestión de que lo que hablábamos, ¿no?, anteriormente, los intereses convergentes y divergentes, ¿no? Y lo que vos estás mencionando básicamente en cuestiones comunitarias, todo lo que son tendencias comunitarias, obviamente son tendencias hacia la construcción de la comunidad. Lógicamente todo eso se asienta en intereses convergentes y colectivos de esas partes. Lo que pasa que hay muchas partes, y en ese sentido también tenemos partes civilizatorias, culturales, políticas. Por lo tanto, ahí siempre hay, por eso lo fascinante de todo esto es las contradicciones que se generan, y en tanto a direccionamientos de intereses. Por ejemplo, si hablamos en abstracto de la clase obrera mundial, sí, tiene intereses convergentes, pero también tienen intereses divergentes. Sí, hay elementos que tienden hacia la construcción comunitaria entre la clase, universal o abstractamente hablando, pero también hay elementos divergentes de la clase. De ahí que nosotros, desde el materialismo político, metemos esas variables que el marxismo vulgar o el marxismo de quinta generación no lo tiene en cuenta. Si vos discutís con un trotskista, te va a decir, no, nosotros bregamos por la revolución proletaria mundial. Y yo te digo la verdad que la revolución proletaria mundial sí es una aspiración, pero primero tenemos que resolver lo propio desde nuestras propias escalas, y después ver si hay convergencias o no.
entre esos bloques políticos. Porque hay bloques políticos también que interactúan, que hacen que no es lo mismo. Nosotros cuando decíamos la lectura, Edgar se debe acordar, que hacíamos la lectura de Hernández Arregui y hablábamos, por ejemplo, de que en la Revolución Argelina el proletariado francés estaba en contra de la Revolución Argelina en su proceso de liberación nacional. Es decir, los intereses de la clase obrera francesa no eran los mismos intereses de la clase obrera argelina. Se presentan estas disyuntivas, se presentan estas contradicciones. Como así también uno puede decir, bueno, pero son ambas clases trabajadoras que tienen intereses convergentes en cuanto a que como clases son sometidas por el capital. Sí, pero se entrecruzan un montón de otras variables que hacen que también tengan divergencias. Entonces, yo por eso siempre digo, las construcciones a escalas. Primero son a escalas, a escalas más pequeñas, siempre en dialéctica con las otras dimensiones de escalas, pero que no podés prescindir de esas variantes que se entrecruzan en el medio del proceso. Digo, por ejemplo, las variantes nacionales, ¿no? La cuestión de las fronteras, la cuestión de los intereses de los Estados-nación, la cuestión de la religión, la cuestión de la cultura, son elementos que entrecruzan y que muchas veces son divergentes en cuanto a la construcción colectiva de esta gran clase obrera, por decirlo no, mundial. Pero sí, es un tema, digamos, fascinante. Y ahora ya me perdí, no me acuerdo qué otra cosa me habías preguntado, Ignacio. La idea de núcleo político. ¿Qué ejemplos puede haber? No sé si alguna clase social o partido. Eso. Sí, la idea de núcleo político la habíamos leído en otros capítulos, que es la acción política, y la acción política tendiente hacia siempre el sostenimiento y la recurrencia del Estado o de la comunidad política. Ahora, vos te haces referencia a un núcleo político en el sentido de revolucionario del término, es decir, de clase o de partido. Yo tengo para mí que la organización política tiene que ser parte de la clase y la clase tiene que ser, o sea, tiene que ir en una fusión, digamos, es una sola y la misma cosa. No puede haber luchas sociales, luchas políticas, sin una organización de referencia de esas luchas políticas. Es decir, si no es caer en el espontaneísmo. Chile, por ejemplo, es un ejemplo del espontaneísmo y de la lucha política no organizada que deriva en una recomposición del bloque de clases dominantes a través de un bufón o de un muñeco como es Boric, que no es más que la socialdemocracia como gestor del capitalismo chileno. En Argentina se da un proceso totalmente desfigurado de eso, en donde sí hay un hartazgo de la población hacia la política del sistema, pero que sale por llamarlo de alguna manera convencional, por derecha, a partir de una opción que fabrica el propio bloque de clases dominantes. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber un proceso de elevación de las luchas políticas y sociales, pero si ese proceso de elevación de esas luchas no es capitalizado políticamente por una organización consciente que pueda sintetizar esos procesos de lucha y darle una direccionalidad, no va a haber salida revolucionaria. De hecho, se puede abortar el proceso o se puede reconducir hacia elementos que reconstituyan nuevamente el poder de bloque de la clase dominante que lo sigue teniendo. Yo a veces digo, para ponerlo en términos más argentinos y gráficos, nosotros calentamos el agua y son ellos los que se toman el mate siempre, ¿no? Es decir, las luchas sociales calientan el panorama político, pero al final son reconducidos por el poder formal constitutivo de la democracia formal, de la democracia burguesa. Es decir, si la gente
no termina imaginando una alternativa a lo que hay, y entonces todo se vuelve a caer o la espuma vuelve a bajar y todo se reconduce a partir de los elementos institucionales del sistema, ¿no? Por lo tanto, volviendo a lo que vos decís, yo coincido en que tiene que haber que la lucha de la clase tiene que estar a su vez referenciada en una organización política consciente que se retroalimente las luchas con la síntesis de esas experiencias y de la conducción y la dirección de una organización política que debe ser de esa misma clase, que es el proletariado revolucionario con las demás clases trabajadoras. Sí, Edgar, adelante. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Sobre lo que mencionaste por ejemplo, de lo que hablamos en la lectura del libro de Hernández Heregui de la Revolución, de cómo el proletariado francés, incluso el Partido Comunista francés, se opuso a la independencia de Argelia en su lucha de liberación nacional. Yo creo que aquí tenemos que entender, de saber cómo liberarnos de estos idealismos que nos tienen así como estamos, como vos dijiste, por ejemplo, los trotskistas, que, que hablan de una revolución mundial, de que todas las clases obreras del mundo se van a aliar y van a llegar a la revolución, pero no todas tienen los mismos intereses, necesidades y condiciones, ni pensamientos. Y una cosa que habla aquí de, de esto es el racionalismo. Hoy, más que nunca, vivimos en una época de la pura irracionalidad. Aquí viendo el texto, de un irracionalismo, incluso un antirracionalismo severo entre el cientificismo de las castas intelectuales y los idealismos desmesurados. Estamos viendo cómo el mundo está entrando en un conflicto con su propia esencia y no sabemos en qué vamos a terminar. Y aquí lo dice bien Santiago, todo esto han generado grandes cosas, pero también ha generado masacres. Y ahorita, por ejemplo, lo de Siria. Y a mí lo que me entristece de Siria, no sé si a ustedes también, es que mucha gente se tragó el cuento de la libertad, la democracia, los derechos humanos, que iban a poner los yihadistas moderados. Usaron el término yihadistas moderados de forma seria, entre comillas, solo para los 2 días que salga el Yolani diciéndole a una mujer que se tape el pelo, la cabeza. Y uno de los que más defendió el derrocamiento de Assad, diciendo que él se le rompió el corazón, porque sus esperanzas de una Siria democrática habían muerto y que iban a hacer la teocracia. Así que, sí, vivimos en una época de pura irracionalidad. Y vemos cómo esta irracionalidad está penetrando en el funcionamiento de las sociedades políticas. Hoy, mucha gente no lee, mucha gente se informa viendo a faranduleros de TikTok que hablan estupideces y ahí comentan algo de política. El caso, si alguien de Venezuela lo sabrá, como el caso de la Divasa, no sé si conocen quién es la Divasa, un creador de contenidos generoso, un tarado que hace videos en internet, que entrevistó a María Corina Machado. Y yo creo que aquí estamos, lo cual a mí es un espectáculo de ridículo, eso totalmente. Yo creo que aquí estamos viendo el rompimiento de la sociedad política con la racionalidad de forma total. Odros también. No tengo el gusto de conocer al influencer ese, la verdad, por suerte. Sí, Olman, adelante. No, y agregar adicionalmente a lo que ha dicho aquí el camarada y compañero de Guatemala, Edgar, vemos también cómo esa enajenación y alienación de los contextos de hoy en día
eh, te hacen o te empujan si tú te das la oportunidad, porque allí uno como persona es que aprovecha en darse la oportunidad de ir saliendo de la caverna poco a poco y darte cuenta, vaya, ahorita Edgar mencionaba la divasa. Yo nunca he visto el contenido de ese muchacho, pero sí me comentaban antes en la universidad que era un muchacho que sin pena ni gloria dice cualquier tontera. Vaya, ahí les pongo a Dross. Dross es un venezolano que vive en la hermana nación de Argentina, Mariano, en tu país, que empieza a hablar cosas de la Deep Web, o sea, el contenido de él en cositas así bien contadas de cultura general como la Deep Web sirve, pero es un venezolano resentido con el chavismo y etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos cómo las personas se han dejado llevar por TikTok porque el algoritmo acá en Iberoamérica sí funciona. Andate al algoritmo de China, otro gallo canta. Entonces nos damos cuenta que hoy me animo a decir que en el continente americano y en el hemisferio tanto de Euroasia, ¿verdad? No voy a decir el término occidente porque occidente viene siendo más algo anglosajón. YouTube ha sido como la plataforma lo más seria posible, pero ahí tú también tienes que ser bien cuidadoso a quienes sigues. Entonces, diciendo esto, creo que lo de la lectura, también agregando, no es algo que te tiene que apasionar así con hígado y corazón hirviendo, sino que es algo que tienes que tú saber seleccionar y esa misma selección te va a ayudar a estar al tanto del ambiente y ahí sin importar que esto que estamos haciendo ahorita te dé o no de comer, porque a veces te va a salir gente, ¿verdad? Que está subnormal, lo voy a decir así, con todas las letras, que te van a decir, ¿y eso qué te va a dar de comer? Y es porque ahí notas de forma bien reaccionaria y de forma bien indirecta la alienación y enajenación de las personas, tristemente, y a veces puede ser cercanos en tu círculo. Entonces creo que esto primeramente viene de la voluntad de uno como persona y al mismo tiempo con las personas que te rodeas, ¿verdad? Son las que te van alertando de cómo está el ambiente y más hoy con la virtualidad que es parte de nuestra realidad material, que ya no solo es la calle, ¿verdad? Eso. Sí, Olman mencionó la cuestión de la alienación. Para mí es uno de los temas que me obsesionan, porque creo que el bloque de clase dominante del anglocapitalismo imperial depredador necesita sí o sí de este mecanismo de enajenación de las clases populares y sobre todo de la clase trabajadora y del proletariado para mantener evidentemente su hegemonía y dominio de parte y para seguir cumpliendo sus planes y programas, que es básicamente lo inherente al capital, que es la acumulación capitalista, es decir, la generación de plusvalor y acumulación de capital. Para esto necesita enajenarnos del proceso de producción, que los productores directos, los trabajadores, no sepamos, seamos ajenos al proceso de producción y que no tomemos conciencia de esto precisamente, porque si tomásemos conciencia de esto estaríamos obligados por lo menos a reaccionar en contra, entendiendo que nuestro trabajo es usufructuado por una minoría. Como esto no se da y tampoco hay una organización política que tenga el poder de fuego mediático y cultural suficiente como para ponerlo sobre el tapete, como para poner blanco sobre negro o echar luz sobre esto, es que sufrimos precisamente esta desorientación característica de esta época, en la cual la sobreinformación tapa realmente lo importante. Es decir, todo da lo mismo, todo es igual, y por eso
un encuentro como este tiene la misma, digamos, el mismo peso o menos todavía que cualquier otra pavada que esté circulando por internet. Yo estaba pensando hoy a la mañana, digo, pucha, pensar que hay gente mujeres, chicas, que son millonarias por el OnlyFans, tan solo por mostrar la cola y las tetas en una red social, y monetizan eso, y eso es también parte del proceso alienante, en el cual es necesario distraer a las masas sobre cualquier tontería, para que realmente no tengamos conciencia de los procesos de producción que generan este tipo de organización, y que generan también que una de las partes, ¿no?, lo que leíamos hoy, una de las partes tenga el dominio sobre el todo, ¿no? Como el grupo de clases dominantes, ese grupo de privilegiados, termina, digamos, conduciendo al resto de la sociedad, y como el resto de la sociedad acepta pasivamente estos planes y programas de estos grupos concentrados. Argentina es el laboratorio por excelencia de esto que está pasando, donde hasta tenemos un presidente ridículo, que simplemente es la cara visible de la distracción, con un discurso totalmente delirante, y han enloquecido a la población. Y yo hoy escuchaba una intervención de Santiago de hace 6 meses atrás en un programa acá de streaming, Cabaret Voltaire, que se los recomiendo si por ahí alguno quiere escuchar a estos chicos. A veces hacen programas medios largos, pero bueno, en este decía, bueno, el poder es poder, no hay poder blando, poder duro, el poder es poder. Pero si lo queremos didácticamente separar, podemos decir sí, que hay un poder blando, que es un poder cultural ideológico, que genera esta subordinación ideológica y esta especie de narcotización, que es la alienación propia, ¿no?, que es la que nos distrae de los reales procesos estructurales de la sociedad, ¿no? Sí, Olman. Y No, después y Edgar. sí, como valor adicional a lo que acabas de decir, también tengamos en cuenta que cuando uno se va a formar, por ejemplo, en cursos o algo, siempre trata de agarrar algo que te vaya a ser de buen valor adicional a lo que has estudiado. Y si te sirve para el campo de la prestación de fuerza laboral, está bien, pero sepamos bien que te bombardean con publicidad de que, mira, esto, sacarlo, esto te va a dar rápido trabajo. No, cuidado. ¿Por qué? Porque la publicidad juega un papel, sí, lo puedes usar a tu favor, pero también te puede meter en una trampa. Porque en el mundo de prestación de fuerza laboral, solo por el hecho de tener un curso de marketing digital o por sacar Excel, que lo puedes aprender incluso autodidactamente en YouTube, no te van a agarrar ya en ese complejo mundo dialéctico de la prestación de fuerza laboral. Vas a llegar como un número más. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la enajenación y alienación muy pícara y muy astuta de la publicidad juega su papel. Y si a uno en parte no lo alertan previamente, y que a veces esa alerta te la pueden tirar maestros tuyos, amistades tuyas, ¿para qué? Para que si en dado caso te dicen, vaya, siempre mantenete al hilo en cosas de tu profesión, si te lo dicen no es por nada, ¿verdad? Es por algo para que uno no vaya perdiendo la idea de cómo va evolucionando la profesión que uno ha sacado. Y también les doy este consejo: siempre que ustedes estén prestando su fuerza laboral, ya sea como pasante, que les paguen el ratito que están prestando de tiempo, o por tiempo indefinido o ad honorem, siempre manténgase al tanto de la demanda de talento laboral, principalmente en LinkedIn. Esa red es muy buena. Así que ese es mi último aporte. Pueden corregirme. Sí, adelante, Edgar. Sí, yo sí vi la entrevista esa de Santiago en Cabaret Voltaire
El tema poder blando, poder duro, más que todo se maneja en las relaciones internacionales, que es lo que yo estudio, a lo que yo me dedico, que el poder duro es la acción militar o acciones ya directas, sanciones y todo eso duro, que se puede sentir. Y el poder suave es lo cultural. Pero si nos lo ponemos a pensar así seriamente, verdaderamente, nos damos cuenta que no hay una separación entre esto, como decía Santiago, porque el poder es poder y el poder importa cuando se ejerce. Vos puedes tener mucha influencia cultural, por ejemplo, Estados Unidos puede tener toda la influencia cultural que quiera, pero va a llegar a un punto en el que ni la propia gente estadounidense se cree las ideologías culturales de Estados Unidos, como este fenómeno de la nueva derecha liberal que representa Milei, Laje y demás, no, que es muy diferente a la nueva derecha de, por ejemplo, Alain de Benoist. Y yo creo que hay algo que aquí, que se menciona del poder, para hacer un poco más de lo que dijo Santiago, de que el poder es poder. Lo vemos en cada momento. No hay una separación entre poner una bomba, hacer lo que es Estados Unidos, los bombardeos terroristas, y luego con la propaganda, porque Estados Unidos usa su propaganda política, cultural o incluso religiosa, en el caso de las sectas protestantes, para justificar lo que hace. Así que vemos de que por mucho que sean en teoría dos poderes diferentes, que esto es un clásico del realismo, de la teoría realista de la relación internacional, es la de Kissinger. Estados Unidos usa el poder duro para destruir un país y luego el poder blando para justificar que destruyó un país entero. No hay una separación. Puede que sean técnicamente diferentes, pero al final trabajan en conjunto. Y aquí, como se menciona, una herramienta que yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar de poder es la ciencia. Mucha gente, hoy en día tenemos una especie de culto dogmático a la ciencia, que la ciencia es perfecta y tal, pero la ciencia es una herramienta y un arma ideológica como cualquier otra. Simple y sencillamente. Históricamente lo hemos visto. Una persona paga a unos científicos para que hagan un estudio que tenga el resultado que esa persona quiere. Y hoy en la irracionalidad que vivimos, tomamos, como lo dice un científico, es cierto, la falacia de autoridad. Así que yo creo que aquí me pone el ejemplo del animal, de poner un animal en la jefatura de una sociedad política. Eso es irracional. Pero lo que yo creo que a mí me gustaría mencionar es de que vivimos en una época donde la sociedad política ya la gente se está despersonalizando y se está animalizando. Y a los animales los están personificando. O sea, hoy vivimos una especie de psicopatía colectiva donde es mejor una persona que abusa a un niño que una persona que mata a un perro. O sea, es peor, la gente lo percibe peor. En las películas es más grave lastimar a un animal que matar a un perro, que matar a un niño, por ejemplo. Y ahí es lo que yo quiero mencionar. Sí, aquí dice irracional. Déjame que te haga un paréntesis, Edgar. Sin embargo, todo eso, por detrás siempre hay un grupo humano que a partir de eso impone sus planes y programas. Digamos, porque detrás de Milei o detrás de cualquier, de la personificación de los animales, de todas estas agendas, hay grupos humanos, ¿no?, que están imponiendo sus agendas, sus planes y programas al resto, y utilizan todo esto para ese objetivo. Y disculpa la interrupción. Sí. Por ejemplo, los Rockefeller financian iglesias evangélicas, financian al movimiento progresista woke en un montón de lugares. Pero al mismo tiempo los Rockefeller están detrás de Milei, porque Milei recibió muchos fondos del Fondo de las Américas, del Consejo de las Américas, creo que se llama. O sea, ahí podemos ver cómo todas esas agendas, como en el fondo son las ideas del capitalismo liberal anglosajón,
por mucho que parezcan contradictorias, al final, entre un progresista y un liberal libertario, no hay una gran diferencia programática, porque ambos quieren seguir el sometimiento nacional de determinada nación a las ideologías y a los mecanismos imperiales del capitalismo anglosajón. Así es. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Bien. Bueno, se cumplieron ya prácticamente 2 horas del encuentro, se ha pasado rápido, por lo menos para mí me ha pasado rápido. Si nadie tiene más nada que agregar, nos reencontramos en una semana, el día 21 de diciembre. Va a quedar 21 y 28 por este mes, 2 encuentros más. Así que nada, les agradezco muchísimo a todos los presentes que están ahí estoicamente soportando mi lectura. Y nada, los convoco a que nos reencontremos en una semana y seguimos leyendo este libro y lo seguimos comentando, criticando y bueno, nada, les recomiendo, si pueden, consíganselo al libro, porque les va a ser de utilidad releer los textos, repensarlos, cuestionarlos también, ¿por qué no? Para masticarlo mejor y elaborarlos mejor. Así que nada, esa es mi recomendación. Y nuevamente les agradezco mucho y nada, que tengan buen fin de semana, que la pasen bien, cuiden de sus familias, cuiden de los suyos y nos vemos en una semana. Abrazo grande a todos. Gracias, saludos.